Buenas tardes. Estamos hoy con Paulo Neves, que nos visita de Portugal. Paulo es periodista, profesor y político portugués. Em, es licenciado en Psicología Social de Organizaciones, presidente de la Fundación IPDAL, es el Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe. Es profesor de comunicación con maestría en comunicación organizacional. Es periodista, como ya dije, fue asambleísta en Portugal, congresista, conferencista internacional y fue cónsul ad honorem de Santo Tomé y Príncipe. Nos da muchísimo gusto que estés acá de visita. Gracias. Primera vez en Guatemala, ¿entiendes? No, la segunda vez, es un gusto. A mí me encanta tu país, es Qué un bueno país que, fantástico. qué bueno que ha regresado. Qué Qué bueno. bueno. Pues muchas gracias por venir acá a la República. Em, Nosotros queremos eh, pedirte tu opinión, tu expertise sobre algunas cosas a nivel internacional y la relación de Guatemala, sobre todo con Europa, que la vemos a veces un poco lejana. Y precisamente en ese orden de ideas, quiero lanzarte la primera pregunta. Las relaciones de Europa y América Latina se suelen ver un poco distantes. Nosotros tendemos siempre a ver al norte, a Estados Unidos, un poco al sur. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se pueden mejorar las relaciones entre Europa y América Latina? Como primera pregunta, ¿y qué nos une y qué puede hacer difícil ese acercamiento? ¿Qué nos distancia? Muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto estar con vosotros en esta emisión. Pienso que nosotros tenemos la obligación de hacer un acercamiento entre Europa y América Latina, porque tenemos una relación muy fuerte, sentimental, y no hay una gran distinción entre un europeo, por ejemplo, nosotros, un portugués, un guatemalteco. Mira, no hay una diferencia grande entre nosotros. O sea, hay una necesidad de acercar Europa de América Latina. Desde luego, desde el punto de vista diplomático y también del punto de vista político, la relación es muy buena. Vamos a tener dentro de poco una cumbre de los países todos de la Unión Europea con los países de América Latina y Caribe. Y es muy importante, tenemos que dialogar. Nosotros trabajamos mucho en el IPDAL, que es el Instituto para la Promoción de América Latina y Caribe, en una agenda conjunta de América Latina, Caribe con Europa, porque los problemas son idénticos. Podemos tener diferentes estadios de los problemas, de la seguridad, de la buena gobernanza, todo eso, del comercio, de la pobreza, pero son niveles diferentes, pero los problemas son comunes. Y en mi opinión, si tienes problemas comunes, las soluciones tienen que ser comunes también. Es por eso que soy muy multilateralista, porque los problemas del mundo son tan grandes, que necesitan de grandes soluciones y conjuntas soluciones. América Latina y Europa tenemos que reforzar la relación comercial. Hablo de mi país, América Latina representa 3% del comercio de Portugal con el mundo, solo 3%, mitad es para Brasil. O sea, en el mapa de las exportaciones de Portugal, los países de América Latina no son muy importantes, pero deberían ser. ¿Y por qué? Guatemala es un ejemplo perfecto de un país con una dinámica económica y con una estructura económica muy apropiada para Portugal. ¿Por qué? Porque es una mediana economía y nosotros, la gran parte de las empresas exportadoras y importadoras de Portugal son pequeñas y medianas empresas. O sea, países como Guatemala, su economía, sus exportaciones, sus importaciones se adaptan perfectamente a la realidad portuguesa. Es por eso que pienso que es una necesidad. Para Europa es una necesidad tener nuevos mercados, porque la única forma de combatir la pobreza en Europa, porque tenemos pobreza, porque hay una idea errada en el mundo que Europa somos todos ricos, no es verdad. Hablo de mi país, tenemos mucha pobreza y tenemos que combatir la pobreza. Y la mejor forma de combatir la pobreza es crear riqueza para distribuir, porque es necesario haber algo para se distribuir. Y el comercio es la mejor forma de combatir la pobreza. Es por eso que mi país, Portugal,
mi región, la Europa, necesitan de nuevos mercados y vosotros también necesitan de nuevos mercados. Es por eso que pienso que estamos condenados a nos entender, a mirar la mejor forma de nos conocernos, porque solo puedes hacer negocios si conoces. No puedo hacer un negocio con una región que no conozco, no puedo hacer un negocio con un país que no conozco. Es por eso que ahora mismo estamos en Guatemala para conocer Guatemala, porque eso se puede hacer negocios si nos conocemos. Es por eso que es importante América Latina para Europa, porque nosotros necesitamos de nuevos mercados y vosotros son los mercados prioritarios para nosotros. Nuestro vecino al norte es el mercado más grande del mundo, detrás del TLC, pero Estados Unidos es sin duda el socio comercial más grande de Guatemala. ¿Qué diferencia de approach hay entre la visión estadounidense hacia los negocios y la versión europea, digamos? Sí, mira, por ejemplo, los acuerdos de comercio que Europa hace con el mundo, y tenemos muchos ahora mismo, el gran tema en Europa del comercio es el acuerdo con Mercosur, que es un acuerdo que está en negociación a más de 20 años y será el mayor acuerdo, si se hace, es el mayor acuerdo comercial del mundo que vaya a juntar toda la Europa con los 4 países de Mercosur, donde se incluye Brasil, Argentina, que son 2 potencias, Paraguay y Uruguay. Y es muy importante para nosotros en Europa que se hace el acuerdo. No es fácil, pero es posible. Y la forma que nosotros, voy a hablar de Europa, no voy a hablar de Estados Unidos, que hacemos los acuerdos, son acuerdos muy éticos, porque tenemos una parte muy importante, la atención para el ambiente. Otra parte muy importante, la atención para las personas que trabajan. Otra parte muy importante, el derechos humanos. O sea, los acuerdos que nosotros hacemos de Europa con el resto del mundo, y hacemos muchos, tenemos principios que para nosotros son principios fundamentales. El ambiente, el respeto por el derecho humano, la democracia, todo eso. O sea, hacer acuerdos con Europa es bueno porque se hace un acuerdo comercial, pero al mismo tiempo es bueno porque se hace acuerdos éticamente muy importantes, porque se habla de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, de todo eso. Y Yo no lo sé cómo es con los Estados Unidos, pero hablo de mi región que es Europa. Con Estados Unidos, claro que es posible hacer ganar, y estamos hablando de una gran economía, como es la economía norteamericana. Los propios en Europa tenemos una relación muy fuerte con Estados Unidos, además una relación mucho más fuerte después de la guerra de Rusia y Ucrania. La relación de Europa con Estados Unidos se ha incrementado mucho. La relación de defensa, la relación política, eso Putin ha sido un aliado que nosotros ha tenido en la relación atlántica. Yo soy muy atlantista. Portugal es muy atlántico porque es un país atlántico. Es por eso que para nosotros hablar de la relación de Europa con Estados Unidos es muy importante porque es complementario. En la parte de la defensa, Estados Unidos, no hay la idea, pero Estados Unidos tiene 6.000 militares en Europa. Ha reforzado en el último año con 20.000, incluso en mi país. O sea, la presencia militar de defensa de Estados Unidos en Europa es muy importante para nosotros. Tenemos una organización militar, la NATO, que es la mayor organización militar del mundo, y para nosotros es importante. Y si había, porque había dudas sobre eso, sobre la importancia de NATO, ahora no hay después de la guerra. Y es por eso que nosotros hemos concluido que NATO es muy importante, pero también la relación de Europa con Estados Unidos es muy importante. Lo comento siempre, la NATO no es solo una asociación de defensa militar, es también una asociación de defensa de principios y valores, la democracia, la libertad, el respeto por la soberanía nacional. Es por eso que Europa se pasa algo que nunca ha imaginado, una guerra. Nosotros tenemos guerra en Europa, tenemos refugiados, tenemos un país
que ha invadido otro país, que es una cosa tremenda, inaceptable, pero haya ocurrido cerca de nosotros, que no es en el otro alto del lado del mundo, no. Europa tiene una guerra. Nosotros todos estamos involucrados en la guerra porque mi país, por ejemplo, da apoyo militar a Ucrania para su defensa. Porque nosotros no damos apoyo a Ucrania para atacar a Rusia, porque Ucrania no está atacando a Rusia. Ucrania está defendiendo su territorio. Es por eso que nosotros, portugueses, los finlandeses, los alemanes, los ingleses, los españoles, todos los países de Europa, estamos muy solidarios con Ucrania porque Ucrania está defendiendo su territorio y no atacando cualquier territorio externo. Precisamente la polarización a nivel mundial es algo que vemos todos los días, pero en Latinoamérica da la impresión que lo sentimos más a flor de piel. Y aunque Europa tiene lo propio, claro. Desde la visión de la Unión Europea, ¿cómo han abordado exitosamente esas diferencias, a veces grandes diferencias de opinión respecto a temas tan importantes como seguridad energética, migración, ambiente? Es muy fácil. Yo conozco muy bien la realidad de América Latina y a mí me impresiona por veces que vosotros politizan demasiado todo. Yo soy político, a mí me encanta política, pero no tengo que estar 24 horas del día mirando solo la política ideológica. Y nosotros en Europa somos muy pragmáticos. Una cosa es la política partidaria de los gobiernos, otra son los intereses individuales de los países, pero comunitarios de la Unión Europea, porque la Unión Europea son 27 países, o sea, es una realidad de 27 países. Y nosotros tenemos una cierta facilidad, que es muy bueno, de juntarnos a la mesa para hablar sobre los problemas. No hablar de política ideológica, que por veces, por ejemplo, comento mucho en América Latina con grandes amigos, que se debería en América Latina hablar menos de política y más de una agenda conjunta. Y es por eso que miro muchas veces, se cambia por ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Nosotros tenemos una relación de Portugal con España muy fuerte porque somos cerca, ¿no? Es el país que tenemos la frontera. Y España para nosotros es 24%. La exportación de Portugal se va directamente para España. Y España también tiene mucha importancia, nosotros para ellos. Si cambia de gobiernos de España o de Portugal, pero se mantiene la relación. Curiosamente, muchas veces, España tiene un gobierno de izquierda, nosotros un gobierno de derecha, pero una relación fantástica al mismo. Porque la prioridad es la relación institucional. Es por eso que cuando hablo de integración en América Latina, que nosotros tenemos una dificultad, por ejemplo, nosotros en Europa, el comercio interno de Europa es un 62% del comercio europeo, dentro de Europa. Vosotros es 14%. Es muy poco, muy bajo. Y eso, ¿por qué también? Porque hay mucho conflicto político en América Latina y debería, en mi opinión, mucho mayor pragmatismo. Política es muy importante, ideología tan importante también, pero vamos a hablar de negocios y de los intereses de los países. Eso para mí es prioritario y Europa, afortunadamente, porque contamos en Europa. Porque eso es muy interesante. Mirar, un portugués y un finlandés, mira, no tienen mucho a ver. Un portugués y un sueco no tenemos mucho a ver, somos muy diferentes, pero dentro de la casa común, que es la Unión Europea, tenemos siempre una relación muy buena, porque colocamos arriba el interés de la comunidad Unión Europea y los intereses particulares de cada país, obviamente, pero es posible hacer eso al mismo tiempo. Pragmatismo y la coincidencia de intereses, ¿correcto? Claro, mira, nosotros somos una de las regiones más ricas del mundo, es verdad. No nos podemos olvidar que nosotros representamos a alto de unos 15% de la población mundial, pero el presupuesto social del mundo, mitad está en Europa, que es impresionante. Mitad de los presupuestos sociales en el mundo
son en Europa y tenemos de facto una política social muy fuerte, muy buena, muy socialmente muy responsable, pero todo eso solo es posible porque tenemos una integración europea. Porque imagínate, en Portugal nosotros somos 10 millones en el mundo, mismo España con casi 40, pero en un mundo de tanta gente, solo una unión hace la fuerza. Es por eso que nosotros estamos muy unidos en el proyecto de integración europea. Claro que hay opiniones diferentes, si debe ser una federación de países, la Unión Europea, yo no soy de acuerdo, pero hay soluciones que se pueden encontrar siempre dentro de la idea de la integración europea. Precisamente hablaba de la relación que tiene Portugal con España, comparten pues, la península ibérica, y España asume en pocos días la presidencia de la Comisión de la Unión Europea. ¿Comparten en Portugal la visión del gobierno español respecto a los retos que enfrenta la Unión Europea y qué temas quisiera Portugal poner en la agenda? Sí, el tema del comercio con el Mercosur, del acuerdo. Nosotros somos entusiastas. Es bueno que se tenga la idea. Los países que tienen una relación mucho más cercana con América Latina es Portugal, España e Italia. En la verdad, debido a la comunidad, porque nosotros tenemos Brasil, una relación muy fuerte con Brasil, tenemos una gran comunidad de Venezuela, de portugueses, o sea, tenemos una relación histórica con Uruguay, que ha sido un territorio de Brasil, luego de la corona portuguesa. Tenemos una relación sentimental muy fuerte con América Latina. España es igual, obviamente, y Italia también, en especial Argentina, Uruguay, la cantidad de italianos y descendientes de italianos es impresionante. Eso para decir que hay 3 países que tienen una relación muy fuerte con América Latina y Unión Europea, que es Portugal, España e Italia. Lo comento mucho en Europa, que son los mejores abogados de defensa de América Latina y Europa, son Portugal, España y Italia. Y pienso que nosotros tenemos la obligación de hacer todo para que la relación de Europa con América Latina sea una gran relación comercial, diplomática, política, y pienso que uno de los retos principales de la presidencia de España debe ser el acuerdo de Unión Europea con el Mercosur, porque necesitamos eso, será muy bueno para nosotros y muy bueno para Mercosur también. Por eso es uno de los principales retos que pienso que tiene la presidencia de España. España. Eso nada más que los acuerdos que firma Europa, los acuerdos comerciales, tienen componentes muy importantes de derechos humanos, medioambientales sobre todo, derechos laborales. ¿Y crees que eso es lo que ha impedido hasta ahora que se haya firmado, digamos, la diferencia de estadios en los que está la economía europea, el mercado laboral europeo y el mercado laboral latinoamericano? Sí, claro que hay diferencias considerables, pero pienso que nosotros en Europa debemos mantener, porque por veces no es fácil, Mm. porque la competencia de otros países, como China, por ejemplo, no te colocan el problema de los derechos humanos o el problemas ambientales cuando hacen negocios o cuando hacen acuerdos. Soy un país diferente, no estoy haciendo comentarios sobre los acuerdos que China hace por el mundo, además porque nosotros portugueses tenemos una muy buena relación con China, pero estoy diciendo que Europa tiene algunos principios que son para nosotros principios de valores en los acuerdos internacionales que asignamos ahora con América Latina. Hacemos cuestión de lo tema de los derechos laborales, del tema del ambiente, todo eso, pero pienso que es muy bueno, sea para América Latina, sea para Europa. Guatemala tenemos, como sabes, elecciones en apenas 20 días. El ambiente está muy polarizado y hay una alta fragmentación política. ¿Cuál ha sido la experiencia portuguesa con estos temas en particular, la polarización y la fragmentación? ¿Y qué deberíamos de aprender los guatemaltecos de la experiencia portuguesa? Sí, es un tema, es un problema, un tema
depende si es un problema o si es un tema, en todas las democracias, cada vez más. Es la radicalización del discurso. A mí no me encanta eso, porque pienso, yo soy a favor. Nosotros en el Parlamento de Portugal teníamos un equipo de fútbol, juntábamos todos los partidos. Y pienso que por veces comento, como una broma casi, que el mundo, los parlamentos del mundo deberían todos tener un equipo de fútbol, porque juntan todos los partidos dentro del mismo equipo. Y pienso que deberíamos dialogar mucho más. Pero la verdad, los partidos, los discursos radicales están tomando una proporción cada vez mayor. Europa es el caso, por ejemplo, pero también en América Latina y en algunos países, la radicalización del discurso es cada vez mayor. ¿Y por qué? En mi opinión, el problema no está en los partidos radicales, están en nuestros partidos, que por veces gobernamos mal. Es la verdad. Yo no soy crítico con los candidatos radicales, soy crítico con los candidatos de nuestros partidos que no son radicales, porque si la población se encanta con los radicales, es señal que los no radicales no tienen soluciones para sus problemas. Esa es la verdad. Yo lo comento siempre, respeto todas las decisiones del pueblo. No hay diputados de primera y diputados de segunda. Los diputados radicales tienen que ser colocados lejos. No, son diputados. Ahora nosotros, los partidos que no somos radicales, tenemos que tener soluciones para los problemas de la población. Si no, se van para los partidos radicales. Y ese es malo. Es una tendencia en Europa y América Latina, los discursos, que la verdad son discursos no son soluciones, son críticas. Además, es una tendencia, pero pienso que nosotros que estamos en la política, que acreditamos en la política, en la república, que es trabajar para el pueblo, deberíamos tener la responsabilidad de hacer siempre alianzas. Yo te comento siempre esto en Portugal. Y portugueses nosotros tenemos una característica. No somos todos ingenieros, pero hacemos muchas puentes. En la institución que soy presidente lo comento todos los días. Nosotros hacemos puentes, hacemos muros. Yo no quiero nada para tapar. Yo no quiero hacer puentes. Y pienso que necesitamos en las empresas, en las familias, en los países, en los partidos políticos, de hacer cada vez más puentes y no radicalizar los discursos. Además, porque los discursos radicales son muy fáciles, muy populares, entusiásticos, pero mediocres. Pero termino diciendo, los problemas no son los partidos radicales, son nuestros partidos no radicales que por veces no tenemos soluciones para el problema del pueblo. Y eso es precisamente lo que estamos pasando ahora en Guatemala, que el discurso se ha radicalizado, pero lo que hemos visto es que los partidos que podríamos llamar moderados han variado su discurso hacia los extremos para ganar votantes, y muchos de ellos no han gobernado, entonces les es fácil proponer cosas populistas. Tenemos en la región algunos presidentes muy exitosos con un alto índice de popularidad, precisamente radicales, y la tendencia en Guatemala ha sido imitarlo. ¿Qué puede hacer un político moderado para luchar contra esa necesidad de atender al público radical? Tenemos que ser también muy correctos. Algunos populares o radicales hablan de temas importantes. En la verdad, el tema de la inmigración, de la pobreza e inseguridad, mira, son temas populares. Claro que son temas populares, son temas del pueblo. Nosotros tenemos que tener soluciones para eso. Yo no estoy diciendo que los temas que son hablados por radicales, nosotros no vamos a hablar de eso. No, tenemos que hablar y tener soluciones también. Porque los temas de los radicales existen. La verdad. Hablas de un presidente muy popular en América Latina, en el mundo, pero es centroamericano. Pero, ¿qué hace él? El tema de la seguridad es prioritario. ¿Está mal o está bien? Está bien. Y es la verdad.
Nosotros tenemos que ser muy exigentes en la política y democráticos todos los días de la semana. Y si hay presidentes que ganan las elecciones, que son populares, algo de buen tienen. No se puede pensar que nosotros que ha perdido las elecciones somos buenos, el que ha ganado es malo. Mira, esto no es un principio democrático. Si hay un presidente en América Central que es muy popular, las encuestas hablan de un 80% de su popularidad, que la población si gusta de él, mira, debe tener alguna calidad. El pueblo no es todo loco de un día para otro. Y tenemos que tener esa responsabilidad. Es por eso que comento que los partidos tradicionalistas, o como se quiera hablar de eso, tienen que tener todos los temas dentro de su cardápio. Porque el tema de la seguridad es un tema popular. Claro que es un tema popular. Claro que es un tema popular, es un tema que dice respecto a la población. Nosotros tenemos que tener la respuesta para eso. Y si tienes la respuesta para eso, no es necesario los radicales. Los radicales existen porque nosotros no tenemos respuestas por veces a los problemas de la población. Tan simple cuanto es. No sé si has podido ver algo sobre cómo van las elecciones en Guatemala, pero ¿tienes algún comentario de hacia dónde podemos ir? Sí, no voy a hablar sobre la vida interna de Guatemala porque es una democracia y un pueblo extraordinario que solos resuelve esos problemas. Como comento muchas veces, no tengo problemas suficientes en Portugal, no necesito de problemas de otros países. Miro con normalidad. El entusiasmo de los comicios, la adhesión de las personas, todo eso. Por eso pienso que vaya a pasar todo muy bien. Miro que hay las encuestas están muy juntas, algunos de los candidatos. Es normal, es normal. Te voy a comentar, en Portugal una vez un presidente de la República ha ganado las elecciones con 50,8%. Y su principal reto ha sido unir Portugal. Es por eso que pienso que vaya a haber la inteligencia del vencedor de las elecciones en Guatemala de ser el presidente de todos los guatemaltecos a partir del día de la victoria. Es eso que necesitamos, de una Guatemala fuerte, una Guatemala unida, que no es una Guatemala unánime, que eso no es democracia, con sus diferencias de opiniones, pero con un proyecto fuerte de futuro. Es una opinión de un amigo de Guatemala, y no un especialista de Guatemala en política. Te lo agradezco y me quedo contagiado de tu optimismo respecto a nuestras elecciones, que a veces nos afecta muy, muy de cerca y nos falta salirnos para ver las cosas tan claras como las has dicho. Sí, porque se pasa eso un poco por todo el país. El peor sería, como en la Corea del Norte, que no hay elecciones, que todos, que no es verdad, pero que todos son por el Kim Il-sung o su nieto, ese es mucho peor. Ese es mucho peor. La democracia no es perfecta. El entusiasmo por la democracia es bueno. Ahora, claro que tenemos que ser muy rigurosos, que los políticos existen no para crear problemas, pero para resolver los problemas. Eso es un principio para todos, sean de derecha, sea de izquierda. Eso es un principio. Los políticos no existen para crear problemas. Y el peor que pueda acontecer en una democracia es cuando se pregunta a los ciudadanos cuál es el mayor problema del país. Son los partidos. Miren, es terrible. Porque los partidos deben ser la base de la democracia. Y tenemos un problema cada vez mayor en algunos países, que los partidos se van y se crean movimientos ad hoc. Eso no es bueno, porque la estructura de una democracia para ser sólida necesita de partidos fuertes. Pero para haber partidos fuertes tiene que ser partidos serios, porque si no, no tiene afortunadamente el apoyo de la población. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho la presencia. Te deseo los mayores éxitos en tu visita a Guatemala y esperemos estrechar más estos lazos europeos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con República. Feliz tarde.